Cuestiones de vida o muerte es una exposición de carácter retrospectivo del artista costarricense Priscila Monge. Desde los años 90 ha sido considerada como una artista que ha recorrido el camino del postconceptual latinoamericano, aunque de alguna forma lo que es decisivo en su trabajo es justamente una narración de los aspectos más violentos de la realidad con una apariencia de neutralidad, de inocencia o incluso de sensación, digamos, de estar flotando de alguna manera. Cada uno de los trabajos que se presentan en la muestra tienen que ver con los momentos decisivos que han marcado la trayectoria de su obra, desde los primeros trabajos de los años 90 hasta obras más recientes. Muchas de las piezas que se podrán ver en la exposición han sido piezas clave en algunas de las exposiciones de bienales más importantes de los últimos años. Por ejemplo, la pieza que está detrás de mí, Cuarto de aislamiento, es una pieza que se presentó en la Bienal de Venecia de 2001, comisariada por Harald Seemann, y marcó también una línea de trabajo que ya venía de atrás, desde los años 90, y que tiene que ver con la reconsideración del cuerpo femenino, del cuerpo de la mujer y de toda la violencia social que gira alrededor. Algunas de las piezas también que están en esta muestra fueron mostradas, por ejemplo, en la Bienal de Pontevedra de 2010, en la que participó y que estaba dedicada a Centroamérica y el Caribe, bajo el título de Eutrópicos. Por ejemplo, la pieza Pensum, que consiste en esta ocasión en un cuarto en el que aparecen todas las paredes como pizarra sobre las que el artista escribe obligaciones, de alguna manera como los castigos de los antiguos colegios que obligaban a los niños a escribir aquello que no debían hacer. En la Bienal de Pontevedra de 2010, en la sala X de la Facultad de Pontevedra, donde había una pequeña exposición sobre temas relacionados con la educación, Priscila Monge realizó una intervención de estas características. Aquí la idea es que la pieza sea aún más inmersiva y rodea completamente al espectador. Priscila Monge, por otro lado, también es una artista que ha trabajado toda una serie de problemáticas de manera muy pionera. Por ejemplo, la cuestión del maltrato, el maltrato sobre la mujer, el feminicidio, todo lo que tiene que ver con la violencia ejercida sobre los más débiles, también sobre los niños, y todas esas historias están narradas como si fueran cuentos inocentes. De alguna forma, eso nos hace reflexionar y nos agita de una manera también muy turbadora. Mi nombre es Priscila Monge, vengo de Costa Rica y empecé a trabajar a inicios de los 90, cuando recién se firmaba en Centroamérica el Plan de Paz y los países de toda la región como vislumbraban toda como la esperanza de la paz. Si bien Costa Rica no pasó por hechos tan violentos como pasó Guatemala, Nicaragua, Honduras o El Salvador, creo que Costa Rica tiene una violencia que era una violencia más camuflada, más íntima, una violencia diferente. Y yo muy temprano aprendí que la violencia es una especie de cadena que viene en distintas formas. Yo estudié pintura, mi abuela era pintora, entonces para mí fue algo como casi o sea, muy natural, muy orgánico estudiar pintura.
Luego, durante la época universitaria, empecé a trabajar en otros medios, empecé a abordar la pintura, empecé a trabajar con materiales que me eran cercanos, muy importantes, materiales domésticos, materiales que conocía. Y de ahí surgen como estos primeros experimentos, porque en esa época, bueno, yo creo que en todas las épocas uno lo que hace es como experimentar. Y, por ejemplo, surgen trabajos que para mí fueron muy, muy importantes, como este que se llama Sentencias de Muerte y que habla de los anales jurídicos de Costa Rica, de la pena de muerte que se dio en mi país hasta el siglo XIX. Yo hice esto en el 93 y en esa época en Costa Rica se estaban dando abusos por parte de la policía, hechos violentos. Entonces yo lo que hice fue hacer como un conjunto de estas cosas de estas sentencias, penas de muerte que habían pasado en mi país hasta el siglo XIX con lo que estaba pasando en la actualidad en ese momento. Entonces de ahí viene, por ejemplo, esta mezcla de sentencias de muerte casi como con brujería o con cosas muy teatrales, como por ejemplo, luego de que el hombre ha sido ahorcado, se le mete dentro de un saco junto con una víbora, un perro, un mono y un gallo, y se tira todo a la laguna del Hospital San Juan de Dios. Sé que en el arte uno trata con la estética, pero para mí la estética está completamente ligada a la responsabilidad y al privilegio de ser artista. Entonces, creo que después de hacer sentencias de muerte fue claro para mí, digamos, el camino que mi trabajo iba a tomar. Luego hice esta serie que se llama Cartas Cadena, que son estas cartas que en algún momento, en alguna época eran como muy comunes y que te llegaban, yo que sé, al correo o te las dejaban en la casa y decía que si las repetías tantas veces había como la gran promesa de ganarse la lotería o de alguna cosa así buena. Y si no se repetían, si no se hacían, si no se mandaban, había peligro de muerte, de enfermedad, de todo esto. Entonces para mí fue como casi repetir estas sentencias de muerte, pero que la gente no sabía ni siquiera que estaba mandando eso. También me di cuenta que en mi trabajo, al hacer esto, pues, una carta cadena es algo como que uno repite, ¿verdad? Que le escribe, la repite. Y entonces me di cuenta que para mí también era muy importante esta cosa ritual de la repetición y es algo que vamos a ver como una constante en todo mi trabajo. Estas dos telas que vemos aquí contienen como textos de recetas, como en el formato de una receta de cocina, pero son recetas muy diferentes. Por ejemplo, esta es cómo hacerlo tu esclavo. Y esta dice, esta receta necesita de pocos ingredientes, la puedes usar en distintas ocasiones y solo la tienes que diluir en su bebida. Ingredientes, gotas de regla, una botella y un gotero. Están hechas con manchas de café, de té y los textos con tinta china. También vemos esta cosa de trabajar con los materiales domésticos, lo que tengo cerca, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar una marca de una plancha. Es como trabajar con estas cosas que no son propias del arte, ¿verdad? Son propias como de la casa o de la cocina o de otro espacio que no es el artístico y esto me interesaba mucho también. Con esta muestra se quiere también subrayar el trabajo pionero de Priscila Monge sobre cuestiones que hoy son muy actuales, pero que en los momentos en los que ella empezó a trabajar sobre ello no parecían que estuvieran en el centro de las preocupaciones. Esto es muy importante porque de alguna manera lo que vemos es la permanencia de esas problemáticas y sobre todo la importancia que han tenido en estas últimas décadas. Bueno, esta pieza que vemos aquí se llama Enumeración de la Sangre y la hice para una Bienal de La Habana que me invitaron a participar. Yo ya había estado previamente en la Bienal de La Habana del 97 o 98, perdón, soy muy mala para las fechas.
Y durante esa primera visita, recuerdo haber ido al Museo de la Revolución. En el Museo de la Revolución es cualquier cosa que haya usado Fidel, cualquier cosa de la revolución, pero está, yo qué sé, la taza en que tomó café, las medias que se puso, es como una parafernalia de la revolución. Pero hay una cosa que me interesó muchísimo de todo lo que vi, y era una puerta color blanco como esta que decía que tenía escrito Fidel con sangre. Se veía que estaba escrito con un dedo, se veía claramente como la huella. eh, y eso me quedó en la mente por mucho tiempo. Cuando me invitaron nuevamente a participar en la Bienal, yo dije, bueno, ya no soy como tan inocente de las cosas que está pasando en Cuba, y si bien la Bienal me parecía algo maravilloso en sus inicios y como su visión y su misión, en esta vez yo dije, bueno, si voy a participar, voy a hacer algo que tenga algún sentido en este momento. Entonces yo lo que hice fue hacer estas puertas muy similares a la que vi, pero no eran heroicas en ningún momento, sino que tenían que ver con la locura es cosa de vida o muerte, o la belleza, o el deseo, o la memoria, o el erotismo, o el arte. Esta pieza iba acompañada de un texto de Clara Astiazarán. Cuando mandé las dos cosas juntas a la Bienal, simplemente me dijeron que no podía participar con esa pieza y censuraron el trabajo. Entonces, bueno, se hizo para eso, pero nunca viajó a la Bienal. Yo viví en Bélgica más o menos, creo que del año 94 al 97, y durante mi tiempo ahí desarrollé este trabajo con toallas sanitarias. Igual que con muchas de mis piezas quería trabajar con materiales que fueran asociados a lo femenino, a lo doméstico, pero también me importaba mucho que una toalla sanitaria está hecha para guardar sangre. Entonces, como esa relación que puede haber casi de extremo entre un proceso vital como la menstruación o la sangre como algo relacionado más bien con la violencia. De los primeros trabajos que hice con este material fue una serie de pantalones que tenían distintos cortes y modelos. Podía ser un cargo, un overol como este. Y lo hice con ayuda de mi madre, que es una costurera fabulosa, y ella hizo los primeros patrones que podemos ver aquí para los pantalones. Y entonces hice toda esta serie, que era una serie hecha, primero hacíamos la tela de toallas y luego cortábamos como si fuera una tela normal y formábamos la pieza o el pantalón. Cuando llegué a Costa Rica, de nuevo, después de mi estancia en Bélgica, decidí como un paso muy normal, usar uno de los pantalones que había fabricado e ir al centro de San José. Sabía que iba a ser como una acción muy importante porque estaba tratando con mis propios límites, con los tabúes que había aprendido bien, y, y, y entonces, bueno, pues decidí ir a la ciudad y hacer lo que hace cualquier persona en un día en la ciudad, que es, en ese tiempo habían cabinas telefónicas, entonces hablar por teléfono, ir a un parque, yo qué sé. Y lo hice en un día en que estaba con la regla y que el pantalón, a través de mi paseo por la ciudad, se fue impregnando de mi sangre. Las reacciones de la gente todas fueron reacciones relacionadas como a algo malo o a enfermedad. Recuerdo que unos estudiantes de enfermería me corrieron a tomarme la presión. Un señor que estaba aquí, cuando se dio cuenta que iban a tomar una foto, se enojó muchísimo y gritaba que él no quería estar a la par mía, que yo estaba sucia y que no quería que le tomaran la foto. Y
la única reacción muy cómica que tuve fue la de un patinetero que venía frente a mí y obviamente no estaba viendo la sangre, sino solo el pantalón que es como acolchado y me dijo, ¡ay, qué lindo pantalón! Y yo, yo dije, claro, porque él lo que está pensando es que se cae en la patineta y pues nada le pasa con esto, cosa tan acolchada. Durante el proceso de organización de la exposición ocurrió la Dana del 29 de octubre de 2024 y algunas de las piezas que estaban almacenadas en la Galería Luis Adelantado de Valencia, en su almacén, sufrieron los efectos del barro. Inicialmente pensamos quizás que eran piezas que no se iban a poder mostrar. Cuando vimos cuál era el efecto que el barro había impreso sobre ellas, pensamos que era importante que estos trabajos tan específicos, donde aparecen, digamos, como talismanes que capturan belleza o transforman la muerte, era el momento justamente de mostrarlos con esas heridas también del tiempo y cómo la vida incide y refuerza las propuestas que hace el arte. He trabajado con el formato de la Polaroid ya en distintas ocasiones. Estas fueron las primeras que hice y, y surgieron de una lectura de un texto que leí de Félix González Torres, de cuando él y su pareja en los 80 visitaron un museo en Los Ángeles. Ya ellos dos estaban muy enfermos de SIDA y sabían que iban a morir porque, bueno, al principio de los 80 pues nadie se salvaba del SIDA, ya se sabía que era como una sentencia de muerte. Él hizo un texto en el cual analizaba esta pieza y la relacionaba con la economía en Estados Unidos en ese momento, pero también escribió algo muy privado, muy íntimo, muy subjetivo y decía que esta lámina dorada le recordaba los muchos atardeceres que él y su pareja vieron juntos. Entonces a mí eso me conmovió muchísimo y me costó digerir este texto, pero al tiempo dije, bueno, no le puedo hablar, ya murió, no puedo decirle lo conmovida que estoy por lo que leí. Entonces dije, bueno, si el arte tiene algo de espiritual, esta va a ser mi conversación con él. Y entonces hice esta Polaroid que cubrí con pan de oro de 23 quilates. Esta serie se llama Polaroid de fuego y cuando las hice estaba investigando mucho acerca del tema del amor en el arte contemporáneo y era casi que no aparece porque aparece más, yo qué sé, en la música pop o en la música en general o en la literatura, pero en el arte es casi como una cosa muy kitsch hablar de amor. Entonces estuve buscando, leyendo y me encontré un librito de Clarice Lispector que habla del amor y era muy lindo porque dentro del libro leí como una frase que no me acuerdo exactamente cómo era, pero ella habla, bueno, en este libro ella habla de su vida como artista, de su matrimonio, de su vida familiar. Y en un momento dice que apagó la llama del día como con un último suspiro. Y para mí eso fue como algo tan hermoso que decidí hacer estas Polaroid que tienen que ver con ese poder femenino de apagar la llama con un último suspiro, ¿verdad? O algo así. Esta es una serie que comencé creo que fue en el 2009, 2008, 2009 y son pupitres escolares que tienen el sobre de mármol. El mármol me ha gustado muchísimo trabajarlo. Siempre lo primero que hice en mármol fue unos boomerangs, como los que podemos ver al final de la sala,
pero no en madera, sino en mármol. Y lo que tenían grabado en el mármol eran insultos. Entonces es como hablar de esta cosa, de lo que uno puede lanzar y de alguna manera retorna, se devuelve. Bueno, lo segundo que hice en mármol fueron estos pupitres. Para mí el mármol es un material que me sirve muchísimo porque cualquier cosa que uno escriba en mármol se vuelve como un epitafio inmediatamente. En el 2009 yo estaba todavía casada y mi esposo en ese momento se levantó y porque había tenido una pesadilla y le digo yo, pero bueno, ¿qué fue lo que te soñaste? Su hermano había muerto en México de una manera violenta y él me dijo, bueno, lo que soñé es que él me decía, te ando buscando para matarte, pero te robaste mi pistola. También en ese momento había oído de una noticia en Estados Unidos de estas, yo qué sé, de estas cosas horribles que han pasado en las escuelas allá, donde uno de los muchachos mata a otros muchachos, de estas cosas muy violentas. Entonces pensé también en la educación como también algo reaccionario o violento. Pensé en este lenguaje muy creativo, también pensé en esta cosa que vuelve, que se repite, que es como una cosa fantasmal, porque lo único que regresa de alguna manera son los fantasmas. Y entonces hice toda esta serie, por ejemplo, que tiene que ver con todo esto, como ese primero, o escupió sangre y 2 dientes, o ausencia más constancia igual memoria.